¿Cuántas veces no hemos escuchado a una persona hacer una promesa o estar decidido a comprometerse con algo? Nosotros mismos quizás hemos estado en esta situación prometiendo algo. Es muy común, especialmente cuando alguien se casa, que hagan un voto muy solemne delante de Dios y se digan cosas como estas. Te tomo como mi esposa y te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en riqueza y en pobreza, en prosperidad y en adversidad. Prometo respetarte toda mi vida y amarte como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, hasta que la muerte nos separe o el Señor regrese por nosotros. Al escuchar a alguien hacer un voto, una promesa como con tanta determinación, sabemos que solo hay dos opciones. Esto es una convicción realmente o simplemente no procederá y quedará todo como una buena intención. La palabra convicción indica que la persona tiene una seguridad plena de lo que algo es verdad, en lo que piensa, está con firmeza seguro. Básicamente, convicción es una creencia firme, inamovible, que irá contra todo lo que trate de oponerse. Muchos creen que ellos poseen una convicción, pero la realidad es que ni siquiera ellos saben que lo que tienen es solo una buena intención. Por ejemplo, Pedro, ¿se acuerdan ustedes de Pedro? Nosotros leemos allá en Mateo capítulo 26, versículo 33, las palabras de Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Pedro creía que tenía una firme convicción, pero veamos lo que le dice el Señor Jesucristo. De cierto te digo que esta noche, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor le mostró lo que realmente había en su corazón. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Escuchar las palabras de nuestro Señor? No, Pedro insistió. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro parece determinado. Nadie pensaría que eso era solo una buena intención de su parte. ¿Cómo saber cuando esas promesas, esos votos realmente son una convicción y no simplemente son una buena intención? ¿Cómo saberlo? Bueno, pues déjame decirte que dos cosas van a sacar a la luz si eso es una verdadera convicción. Tiempo y circunstancias. Tiempo y circunstancias. Tiempo después de las palabras de Pedro se presentó una circunstancia que probó sus palabras. Y dice en Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Tiempo y circunstancias, tiempo y circunstancias prueban el corazón de cada persona y sacan a la luz lo que verdaderamente hay en él. Ese precisamente es el tema que tenemos en esta noche. Tanto Saúl como David han hecho una promesa tiempo atrás. Es el momento de sacar a la luz lo que verdaderamente hay en el corazón de cada uno de ellos para ver si tienen una verdadera convicción bíblica o simplemente eso era una buena intención. El día de hoy serán probados ambos por parte de Dios, como lo fue probado Pedro y como lo vas a ser probado tú. Porque David tiene que aprender que el rey de Israel debe de ser un hombre de convicción firme para con Dios.
Querido hermano, este texto te mostrará dos conductas diferentes que te exhortarán a buscar ser una persona de convicción bíblica. Dos conductas diferentes que te exhortarán a ser una persona de una convicción bíblica. Veremos la convicción firme de David y también veremos la buena intención de Saúl. Comencemos viendo la convicción firme de David que nos va a exhortar a analizar nuestras vidas y buscar vivir dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese será nuestro primer encabezado, la convicción firme de David. Mira lo que dice la Biblia en el versículo número 1. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? El capítulo comienza indicando que David se fue a la tierra de los cifeos, cosa que realmente no comprendemos porque los cifeos ya habían intentado entregar a David anteriormente con Saúl. No se sabe la razón por la cual David decide ir para allá. Así como lo hicieron en el capítulo 23, vemos que en este capítulo 26 lo están haciendo. Van y le dicen a Saúl que ahí en su tierra está David. Pero ¿saben? Lo bueno es que Saúl ya se había arrepentido de querer matar a David injustamente. Aún con lágrimas se arrepintió. Recordemos sus palabras de 1 de Samuel capítulo 24. Miren el versículo 16, las palabras de Saúl. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. ¡Wow! Y lloró. Versículo 20, miren. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia. Pero, ¿habrá dicho Saúl estas palabras con convicción verdaderamente? ¿O simplemente en aquella ocasión tenía una buena intención? Había pasado ya tiempo desde que dijo esas palabras y aquí tenemos una nueva situación, una nueva circunstancia que va a mostrar lo que verdaderamente hay en su corazón. Versículo número 3, mira lo que dice. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Las palabras de Saúl de aquel entonces, hermanos, simplemente eran una buena intención. En realidad él no tenía una convicción firme de dejar en paz a David. El texto da la idea de que Saúl se levantó inmediatamente sin perder tiempo, como si eso fuera una emergencia. Además, lleva una gran cantidad de guerreros y no cualquier tipo de guerreros. Dice aquí que eran escogidos, lo mejor, la élite de su ejército para perseguir a David. Versículo número 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David también era un hombre de guerra y también tenía un equipo de inteligencia y de alguna manera le informaron las intenciones de Saúl. El rey, sin darse cuenta, estaba siendo usado por Dios para ir entrenando al próximo rey de Israel, a David, en el campo de batalla. Versículo 4, ¿qué hizo David? David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Yo creo que tenía la esperanza de que esos rumores fueran mentiras. David decide enviar estos espías para corroborar la noticia y cuando le dijeron que realmente venía, quizá le dolió mucho en su corazón porque se dio cuenta que Saúl realmente no se había arrepentido.
La situación es muy compleja para David. No sé si lo alcanzas a ver. A estos 3,000 hombres hay que agregarle los cifeos que están del lado de Saúl. Con esa información, David puede escaparse nuevamente, puede huir. ¿Cómo enfrentar 3,000 hombres y los cifeos también? Pero ¿qué decide hacer David? ¿Qué harías tú en una situación semejante? Miren lo que hace David. Y se levantó David y vino al sitio donde está Saúl acampando y miró a David y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. David pudo haber huido. En cuanto él escuchó la noticia, pudo haber escapado, pero no lo hizo. Por el contrario, él decide enfrentar a Saúl a pesar de ese gran ejército. Todos los hombres de Saúl lo habían rodeado y él estaba en medio de ellos. ¿Por qué se quedó David? ¿Por qué no huyó? ¿Cuál es la fuente de esa valentía que tiene David? Creo que la respuesta ya la habíamos estudiado anteriormente. Dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, lo siguiente. Entonces uno de los criados de Saúl respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Una y otra vez hemos repetido esta frase y la hemos estudiado, y Jehová está con él. David se atrevió a enfrentar a Saúl y probar su inocencia porque sabía que Jehová estaba con él. ¿Puedes verlo? Una persona tiene una convicción firme cuando está segura que Dios está con él. Por eso no habrá lugar para la duda en su mente. La fuente de la valentía del cristiano es nuestro Señor Jesucristo. Y eso da convicción, da firmeza, da valor. Como lo dijo Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, miren lo que dice el texto en el versículo 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento. Subrayen esa palabra durmiendo porque se repite varias veces. Y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Por tercera ocasión se dice que Saúl estaba durmiendo y su gente estaba alrededor protegiéndolo. Versículo número 8. Esta es una situación compleja para David. Entonces dijo Abisai a David: David, hoy ha entregado Dios en tu mano a tu enemigo. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y yo lo enclavaré en la tierra de un golpe y no daré segundo golpe. David está en el momento más peligroso de su vida porque por segunda ocasión Saúl quiere matarlo y él lo tiene ahí enfrente. Ahí está en sus manos el hombre que lo ha intentado matar 16 veces con esta, 16 veces. El culpable de que se la haya pasado huyendo sin tener paz, sin tener tranquilidad, ahí está durmiendo. El culpable de que lo haya perdido todo injustamente y que su gente lo vea como un enemigo, ahí está enfrente. El culpable de que esté lejos de su hogar, lejos de su esposa, lejos de su familia, de sus amigos, de sus padres y sobre todo lejos de poder adorar a Dios en Jerusalén como era su deseo. Este es el momento más difícil para David, porque
Ya vio claramente que Saúl no va a descansar hasta que acabe con su vida. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Qué harías? No solo eso, miren lo que estamos leyendo. Abisai le llena la cabeza diciendo que Dios se lo ha puesto en sus manos y le ofrece él mismo acabar con la vida de Saúl para que ni siquiera David se manche las manos. El plan parece bueno porque lo hará con la lanza rápidamente para no hacer ruido y no despertar a nadie. Irónicamente, esa es la lanza con la que Saúl ha intentado matar a David varias veces y puede ser el instrumento usado para acabar con la misma vida de Saúl. Tiempo y circunstancias. Tiempo y circunstancias prueban la convicción de todo hombre y aquí está esta situación probando las palabras de David, el corazón de David. Recordemos lo que David había dicho en el capítulo 24. Él dijo esto: así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Versículo 7. En el versículo 10 leemos que David dijo: no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. En el versículo 12 leemos del mismo capítulo 24, pero mi mano no será contra ti, Saúl. Y en el versículo 13 leemos que David repite esas palabras: mi mano no será contra ti. ¿Serán estas palabras de un corazón con convicción bíblica o simplemente será una buena intención que tenía David? Mira, el versículo 9 nos da la respuesta. Y David respondió a Abisai: no le mates, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Sin duda David era un hombre con una verdadera convicción bíblica. No se dejó llevar por las emociones del momento o por las palabras de Abisai. Es verdad que Dios le permitió acercarse a Saúl, pero no es verdad que Dios le permitió acercarse a él para que hiciera lo que le placiera, sino para ir puliendo ese corazón para que tuviera una convicción. De hecho, al decir él el ungido de Jehová, indica que respetaba la vestimenta, la autoridad que Dios le dio a Saúl, pero no a Saúl, quien no se lo merecía. Porque el rey de Israel debía de ser una persona de convicción bíblica firme, que respete y obedezca la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace David? Miren el resto del versículo 11. David le dice a Abisai: pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Esa es la lanza que ha caracterizado a Saúl en todo este libro y con la que ha intentado matar a David varias veces. Ahora está en las manos de David. Esa lanza de Saúl se menciona 13 veces en el libro de Primera de Samuel y aquí se menciona 7 de esas 13 veces. La vasija era como un plato, como un disco, el cual era un artículo muy personal. Al llevarse estos dos artículos tan personales y apreciados por Saúl, mostraban y comprobaban que habían estado muy cerca de él. Y por cierto, ¿no te has preguntado cómo es que David pudo acercarse a Saúl y burlar su equipo de seguridad e inteligencia de 3,000 hombres? No sé tú, pero yo tengo el presentimiento de que David está recibiendo ayuda. Mira el versículo 12 lo que dice.
Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie quien viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. ¿Por qué? Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Los artículos estaban muy cerca de Saúl. David incluso conversó con Abisai y nadie se enteró porque estaban dormidos. 4 veces dice este texto que estaban dormidos, pero ese no era cualquier sueño, sino un sueño muy profundo enviado por Dios. Ese es el mismo sueño que se describe en el libro de Génesis capítulo 2, cuando Dios hace dormir a Adán para tomar una de sus costillas y formar a la mujer. ¿Puedes verlo? No cabe duda que un hombre que tiene una firme convicción bíblica va a contar con la ayuda de su Dios. No lo dejará solo, no lo dejará desamparado. Miren lo que dice el versículo 16. Enseguida David va a un lugar seguro y reprende a Abner, general del ejército de Saúl, por no haber protegido al rey. Y miren lo que dice en el versículo 16. Abner, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Con sus palabras, David le está diciendo a Abner que es más digno de muerte él que el mismo David por no cuidar al rey de Israel, por ser negligente a la protección del rey, porque pudo haber muerto, pero gracias a que era David, Saúl seguía con vida. Cuando leemos nosotros esta porción, podemos ver nosotros varias lecciones, varias aplicaciones para nuestra vida. David nos provee lecciones importantes. Número 1, lo que podemos ver aquí nosotros es que una convicción bíblica se desarrolla con anterioridad, mediante una relación estrecha con Dios. David desde antes había decidido no matar a Saúl porque su vida estaba en las manos de Dios, no en las suyas. También nosotros podemos apreciar que una verdadera convicción bíblica no cede a las presiones externas, no cambia, es firme. Ni el peligro, ni las emociones, ni Abisai lograron que cambiara de decisión, porque David sabía lo que era correcto delante de Dios. Ni siquiera entró en el juego de la negociación, en ningún momento comprometió su convicción. No había nada que pensar, él sabía lo que era correcto delante de Dios y eso fue lo que hizo. También nosotros vemos que una persona con una convicción es una persona valiente, ya que no le importa el precio a pagar. Si te pones a pensar, quizás David podría correr el riesgo de que sus hombres lo abandonaran. Por su culpa, ellos también estaban en peligro y 3,000 hombres lo estaban persiguiendo a David y con él a sus hombres. Al perseguir Saúl a David, también ellos estaban en peligro, pero David valientemente, porque es lo correcto, con una convicción firme, dijo, no lo mates. También vemos que una convicción bíblica, una persona con este tipo de convicción, se somete a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Dios había nombrado a David el próximo rey de Israel, pero no le había dicho cómo ni cuándo iba a ser el rey. David tenía que esperar el tiempo de Dios, no tenía que apresurarse. Debía de esperar a que Dios trabajara en la vida de Saúl providencialmente. El papel de Dios era vengar a David, encargarse de Saúl, y el papel de David era esperar la mano de Dios obrando. Las circunstancias
Nunca deben de tomar el control de la persona, sino la palabra de Dios. Por último, vemos aquí que la convicción bíblica está lista en todo momento. No toma nunca desprevenida a la persona. Saúl llegó inesperadamente, pero no agarró desprevenido a David, porque desde antes ya sabía lo que era lo correcto y había decidido hacerlo. Así como no sorprendió a José cuando la esposa de Potifar se le insinuó y corrió él. O como cuando Simón le ofreció dinero a Pedro por el don del Espíritu Santo y Pedro lo reprendió. Una persona con una convicción firme bíblica por el Señor no es tomada desprevenidamente. Qué triste, hermanos, en verdad, qué triste que los cristianos en nuestros días comprometen fácilmente sus convicciones. Como creyentes sabemos que hay cosas que no debemos de negociar ni comprometer por nada porque le roban la gloria a Dios. ¿Y tú? ¿Qué tipo de persona eres realmente? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué ven los que están a tu alrededor? ¿Eres conocido por tener una convicción firme? ¿O eres conocido por ser una persona que simplemente tiene buenas intenciones? Que el Señor nos ayude a hacer luz en medio de la oscuridad y que nuestras obras, nuestras decisiones den gloria a nuestro Dios. Bueno, pues ya vimos cómo se ve una convicción firme en un creyente. Ahora veamos en la vida de Saúl cómo se ve una persona que no le alcanza, solo tiene buenas intenciones. Y ese será nuestro segundo encabezado, la buena intención de Saúl. Versículo 17, miren lo que dice este hombre. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Hermano, qué hermosas palabras dice Saúl en realidad cuando se da cuenta que David es el que está gritando. Esas son las mismas palabras que pronunció en el capítulo 24. Esas palabras son hermosas. Hay personas ancianitas que se acercan a mí y me dicen: hijito, hijo mío, y cuando lo dicen, en verdad conmueve el corazón. Esas palabras son hermosas, pero no en los labios de Saúl. No en los labios de Saúl. ¿Tú crees que hubiera dicho lo mismo si hubiera tenido a David de frente? No, claro que no. Saúl no era un hombre de convicción. Habla así por la emoción del momento. Le acaban de perdonar la vida una vez más. Mira el versículo 19. Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. David se dirige a Saúl y miren la petición. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve dioses ajenos. Aquí estamos viendo el corazón de David. David indica que si Dios es quien incitó a Saúl, él lo va a aceptar, aunque sabemos que no es así. Es el pecado que está muy arraigado en Saúl. Pero si son los hombres, David desea que Dios les mande lo que se merecen, porque lo están sacando de la tierra de Israel. ¿Y qué es lo que más extraña a David? Cierto que ya hemos estudiado que extraña su hogar, extraña su familia, extraña estar con sus padres. Aquí no lo dice. Ahí era la única tierra donde se podía adorar a Dios. En las otras naciones solo se adoraban a dioses ajenos. Él tiene un gran deseo de poder adorar a Dios libremente en Jerusalén. David tiene un corazón que quiere regresar a su tierra para poder adorar a su Dios libremente. Eso es lo que más le pesa a David.
Qué hermoso ejemplo tenemos aquí. Qué hermoso ejemplo. Sería fabuloso que cada creyente tuviera ese mismo deseo de estar siempre reunidos para alabar, adorar a nuestro Dios. Por el contrario, parece que en nuestros días las personas prefieren alejarse cada vez más y más y más y más de la casa de oración, de la casa de Dios, templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, como lo describe Pablo. Miren las palabras de Saúl, lo que sigue diciendo. Entonces dijo Saúl, he pecado. Pareciera que Saúl se hubiera arrepentido y reconocido que sus acciones en verdad son pecaminosas. Pero tristemente esta no es la primera vez que usa ese vocabulario. Anteriormente le dijo las mismas palabras al profeta Samuel, he pecado, pero siguió obstinado en su rebeldía contra Dios y su palabra. ¿Puedes verlo? Alguien con solo una buena intención habla muy bonito, se sabe el vocabulario, pero sus acciones no reflejan sus palabras. Versículo 21 al final, miren lo que dice. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Pareciera que Saúl verdaderamente ha decidido no perseguir más a David y dejarlo por fin en paz. Pero esas son palabras muy parecidas a las que leímos en el capítulo 24. Reflejan solamente una persona agradecida porque le perdonaron la vida, llena de emoción. Aquí lo tenemos después de un tiempo tratando de matar nuevamente a David, tomando esa oportunidad que se le presentó. Alguien con solo una buena intención es controlado por sus emociones, pero no por la palabra de Dios. Y él sigue diciendo esto, versículo 21 al final. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl se llama a sí mismo necio. Conste que yo no lo dije, él mismo se llama necio y tiene razón, porque el diccionario define a un necio como alguien terco, obstinado, que no piensa al actuar, y ese es Saúl. Es verdad que es un necio porque Dios ya le dijo que David es el próximo rey de Israel y que va a ocupar su lugar. Esto implica que se está oponiendo al Todopoderoso, lo cual es una verdadera necedad. Por esa razón, no ha podido, ni con 3,000 hombres escogidos, llegar a David, y no podrá, porque el Todopoderoso está cuidando del próximo rey de Israel. Una persona con solo una buena intención sabe lo que es correcto ante Dios, pero neciamente va en contra de su palabra, como lo está haciendo Saúl. Versículo 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, dice David, mas yo no quise extender mi mano ¿contra quién? Contra el ungido de Jehová. Las palabras de David son muy similares a las del capítulo 24, pero a diferencia de Saúl, David sí ha mantenido su palabra firme, sí es un hombre de convicción. David no se dejó llevar por la adrenalina del momento, ya había decidido que no iba a matar a Saúl y no lo hizo. A pesar de que esta es la segunda ocasión de que lo tiene ahí enfrente y tiene una gran oportunidad de acabar con todos sus problemas de un solo golpe. Versículo 24, y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. David con sus palabras indica que espera que este acto de bondad que hizo con Saúl sea recompensado no por Saúl,
sino por Dios. Él no espera nada de Saúl. Él sabe que no puede confiar en él, porque no es un hombre de palabra, no es un hombre de convicción, no es un hombre digno de confianza. Una persona que ha demostrado que no tiene una convicción bíblica como Saúl, no es digna de confianza. La verdad que no. Versículo 25, ¿cómo se despide Saúl? Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Saúl ahora bendice a David y está seguro que le va a ir bien en todo lo que haga. Pero, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que Saúl desea de todo corazón que David sea bendecido? Mira cómo termina el capítulo. Versículo 25. Entonces David se fue por su camino. ¿Por qué David no regresó a Jerusalén para adorar como era su deseo, como era su anhelo? Porque sabía que Saúl no era una persona con convicción bíblica, no podía confiar en él. Saúl nunca reconoció que había pecado contra Dios, nunca se dirigió a Dios, nunca buscó la gloria de Dios en todo esto. Y seguramente David lo percibió. Simplemente Dios no tenía lugar en la vida de Saúl para cultivar una relación estrecha con el Señor. Para Saúl eso no era importante. Por su parte, miren lo que dice la Biblia, y Saúl se volvió a su lugar. ¿Por qué Saúl no invitó a David a regresar a palacio y que adorara al Señor como lo había expresado David? Porque en su corazón solo había una buena intención, no había una convicción. Tiempo pasó y la Biblia nos muestra que esta es la última vez que estos dos hombres se van a ver, que van a estar cara a cara. Las palabras de David del versículo 23 que dicen lo siguiente: Jehová pague a cada uno según su justicia y lealtad, con el tiempo se cumplieron. Poco después los filisteos invadirían Israel y Saúl moriría en esa batalla. Lo estudiaremos, si Dios lo permite, en el capítulo 31. Por su parte, David llegaría a ser el nuevo rey de Israel, y si Dios permite, lo estudiaremos en 2 de Samuel, capítulo 5. Pablo lo pondría de esta manera en Gálatas 6:7. No os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Puedes apreciar que una persona que no tiene una convicción bíblica no tendrá un futuro prometedor? No lo tendrá. Alguien con tan solo una buena intención no llegará a recibir la bendición plena de Dios. Definitivamente no. Termino con esto. ¿Cómo podemos llegar a ser una persona de convicción bíblica verdadera? ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer? Me gusta mucho lo que dice Jay Adams en su libro Cómo asesorar a las personas para que cambien. Él dice lo siguiente: cuando se intenta cambiar la conducta de un individuo sin primero buscar un cambio en su relación con Dios, el resultado es solo externo, una conducta fariseaica tan desagradable a Dios como la conducta egoísta original. Básicamente está diciendo, sin un cambio de corazón es imposible. Sin una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, es imposible. Simplemente son cambios externos. Saúl no pudo llegar a ser un hombre de convicción porque nunca se preocupó por cultivar una relación genuina con Dios. Sus cambios solo fueron externos, basados en emociones y circunstancias favorables del momento. En cuanto los niveles de estrés bajaban en la vida de Saúl, la emoción salía porque lo perdonaban
y parecía que era otro hombre. Pero en realidad, como hemos estudiado, era el mismo, lleno de buenas intenciones, pero sin convicciones, sin convicciones. El tiempo y las nuevas circunstancias comprobaron una y otra vez que Saúl no tenía una relación personal con Dios. Por su parte, hemos visto que David llegó a ser un hombre de convicción porque se preocupó por tener una relación genuina con Dios. Hemos caminado con Él y hemos visto cómo ha caído, cómo se ha arrepentido, cómo ha pedido perdón. La Biblia indica que Dios estaba con él una y otra vez. Hemos visto cómo buscaba realmente agradar a Dios. David realmente se preocupó por cultivar una genuina relación con Dios, aunque la realidad es que estuvo lejos de ser perfecto. Y sabes, aunque David nos da un gran ejemplo en este capítulo, David no debe de ser nuestro ejemplo a seguir porque nos va a seguir desilusionando, como lo estudiaremos en el siguiente capítulo. David simplemente es un reflejo imperfecto de su descendiente, el hijo de David, quien tuvo una convicción perfecta. Lo demostró al hacerse hombre y cumplir una misión que nada ni nadie logró impedir. Nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. Él tenía claro cuál era su propósito en esta vida. Él mismo lo dijo con estas palabras en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No fue controlado por sus emociones, sino por una gran convicción. Dice Primera de Pedro 2:23 que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro Señor Jesucristo no cedió a las presiones de la gente, ni a los peligros, ni aún al quebrantamiento que tuvo que pasar en la cruz al recibir la ira santa de su Padre. Dice Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. No le importó el precio a pagar. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el tipo de convicción que tú y yo necesitamos. Este es el tipo de convicción que tú y yo debemos anhelar. Y solo se obtiene mediante una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Porque entonces Dios mismo comenzará a obrar en tu vida para hacerte semejante precisamente a Cristo Jesús y logres tener esa convicción. Dice Romanos 8:29 lo siguiente, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A Él debemos de parecernos, a Él debemos de imitar. ¿Sabes? Si tú deseas que alguien viva para la gloria de Dios, que sea confiable, que sea una persona de convicción, no pierdas el tiempo con cambios externos, como lo dice Jay Adams. Busca que tenga una relación genuina con Dios por medio de Cristo Jesús. Solo por medio de esa relación podrá llegar a ser una persona con una convicción bíblica verdadera. Que el Señor nos ayude a reflejar esa convicción de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, gracias por lo precioso de su palabra que nos confronta, en verdad nos redarguye y nos reta, Señor, a poner nuestra mirada en nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, Señor, a Él queremos imitar, a Él queremos reflejar. Ayúdenos, Padre Celestial, a cultivar esa relación, que sea genuina, que sea real. Pido por cada uno
de los que están aquí. Solo usted conoce la convicción que hay en su corazón o buenos deseos. Solo usted puede ver el corazón. Si alguien no tiene una relación personal con usted por medio de Cristo Jesús, por favor, toque ese corazón, redargúyalo, Señor, y que se dé cuenta que sin Cristo nada, absolutamente nada podrá hacer. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos dio de estar en esta tarde a los pies de su santa palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.